Hola, bienvenido a Transforma tu empresa con Vanessa Ramos, el podcast que te ayudará a enfrentarte a los cambios tecnológicos sin miedo. Yo soy Vanessa Ramos, ingeniero técnico en informática de vocación y apasionada de las tecnologías y las personas. En cada episodio compartiré con vosotros técnicas y herramientas para mejorar vuestra empresa gracias a la tecnología. Eso sí, siempre explicada para humanos. Si te mueven las personas, quieres hacer crecer tu empresa y quieres entender cómo la tecnología puede ayudarte a ello, ya seas pyme, micropyme o autónomo, este es tu sitio. ¡Bienvenido! Hola y bienvenido al episodio número 28 del podcast Transforma tu empresa con Vanessa Ramos, el lugar en el que cada semana comparto técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. Siempre que hablamos de digitalizar, hablamos de procesos. Es la primera cosa que soltamos prácticamente por la boca al llegar, al menos yo, porque para mí es el núcleo de cualquier organización. Y por dónde se debe empezar a atacar algo tan complejo como la digitalización de una pyme. Pero claro, ¿cómo reconocer esos procesos de trabajo? ¿Cómo documentarnos? Y sobre todo, el para qué meternos en este fregado es algo que no se suele decir de primeras. Analizar procesos no es fácil. Obviamente depende mucho de tu empresa o emprendimiento, sobre todo cuando estás empezando, porque quien más y quien menos hemos sido hombres o mujeres orquesta, ¿no? Donde siempre que empezamos lo hacemos todo nosotros y tal y como nos gusta todo a nosotros. Y cuando alguien nuevo llega al equipo, explicarle todo eso nos cuesta horrores. Cuando se trata de una pyme con años de vida, aún es más complicado. Normalmente no hay guías que te dicen cómo hacer las cosas. Si tienes suerte, te sientan con alguien que te da formación durante un tiempo. Y digo normalmente porque es raro que haya algún manual donde se te explique cómo se hacen las cosas. Ojo, raro no implica que no exista. Y también digo, si tienes suerte, por lo mismo, porque muchas veces al llegar a una empresa es el nuevo quien tiene que mover el culo para aprender, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Ahí tenéis el para qué. Si sois emprendedores y hombres / mujeres orquesta, esta es la forma perfecta para sistematizar y estructurar lo que hacéis, para que cuando alguien nuevo llegue al equipo, que llegará, sepa cómo os gusta que se hagan las cosas de forma exacta. Y si sois gerentes o directores de una pequeña o mediana empresa, además de aplicar lo mismo que para los emprendedores, tenéis una razón aún más poderosa, y es que no haya procesos duplicados, repetidos, redundantes. Conocer si hay diferencias entre lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo, y sobre todo medir la eficiencia. Pasa en todas las empresas. Se empiezan a hacer las cosas de una manera porque nadie te ha explicado que quizá eso ya no tenga sentido, porque esto siempre se ha hecho así. Esta es una de mis frases favoritas. Quizás ha pasado algo que te cambia la forma de trabajar, o tienes procesos duplicados porque es que a veces la máquina falla y hay que revisarlo, y te quedas con la sensación de que eso hay que tenerlo siempre controlado cuando no es algo común, cuando ha sido, por ejemplo, algo puntual. Si quieres ser más productivo, si quieres que tus trabajadores no pierdan el tiempo, es obligatorio revisar los procesos de tu empresa. Que realmente esto mismo se aplica independientemente del número de trabajadores, salvo que, como digo, seamos orquestas y nosotros lo hagamos todo. Aunque el tema de medir eficiencia ya os digo yo que es algo que necesitáis hacer, porque puede que tú no seas la persona más eficiente del mundo para hacer lo que estás haciendo. Yo lo dejo caer. ¿Empezamos entonces? Por si no lo sabes, un proceso tal y como se define en varias fuentes es el conjunto de actividades y recursos que transforman elementos de entrada en elementos de salida, añadiendo valor para el cliente o el usuario. Es decir, lo que haces cuando recibes un email con una petición de presupuesto, la generación de dicho presupuesto y el envío del mismo no es un proceso. Eso es un subproceso de la fase de análisis. ¿Por qué? Pues porque no hay valor añadido para el cliente. Si ese proceso continúa, si el cliente te va al OK, podemos decir que hemos empezado con el proceso en sí mismo. Normalmente tendremos la fase de análisis, donde se revisan las peticiones o requisitos del cliente y se determinan sus necesidades. Hay una fase previa, que es la comercial, donde el cliente solicita el producto o servicio. Luego tienes la fase de producción. Se comienza la producción del producto final o de los servicios. La fase de entrega, le das el producto en servicio o en servicio al cliente. Y una fase de postventa, donde atiendes los posibles problemas, los errores, etcétera, etcétera. Al final no es más que una secuencia de tareas que se realizan una detrás de la otra para alcanzar una meta concreta.
Hay varios tipos de procesos. En el caso que te he puesto son procesos operativos porque producen algo, ya sea un producto o un servicio. Pero hay otros procesos como son los estratégicos, que son los que ayudan a determinar las metas de la empresa, o procesos de soporte o apoyo, donde entran recursos humanos, el mantenimiento de las instalaciones, informática. Y ojo, que las personas que los realizan también forman parte de ese análisis de procesos. ¿Qué sería lo ideal? Pues tener lo que se conoce como un mapa de procesos para tener bien claro qué proceso es de un tipo y qué proceso es de otro. Te dejo en las notas del podcast un blog donde explican de forma muy exhaustiva y muy interesante todo esto del mapa de procesos. Ahora, ¿cómo podemos identificar un proceso? Bueno, hay varias formas. Partimos que normalmente, vuelvo a lo de antes, siempre dependiendo del tamaño de la empresa, por lo general se realizan muchas tareas diferentes y todas las tareas, por más pequeñas o nimias que sean, forman parte de un proceso. ¿Qué pasa? Que por lo general el proceso global no se conoce. Esto nos pasa mucho en informática y es algo que siempre me he empeñado en erradicar. Hay empresas donde hay una persona que toma los requisitos del cliente y le dice al programador qué tiene que hacer. Y algunos analistas, también los menos, se quedan en eso, en decirle al programador qué debe hacer sin tener en cuenta que posiblemente ese programador tenga más conocimiento que el que hace los requisitos o el que pide los requisitos. La información ha de compartirse. El objetivo del proceso también, porque no conocer la situación de la tarea dentro del proceso evita que puedas mejorar ese proceso. Puedes identificar los procesos relacionando las tareas que realizan las personas, luego agrupas y asocias esas tareas a un proceso. Y al revés, identificas un proceso a partir del producto o servicio que prestas y de cada resultado final se va para atrás. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? De ahí te salen las tareas que engloban cada proceso. Otra forma más es identificar los procesos operativos y luego buscar el resto de procesos de la empresa. Haz las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo de ese proceso? ¿Qué le llega? ¿Qué se produce? ¿Qué sale de ese proceso? ¿Qué se necesita para hacerlo? Recursos materiales e inmateriales. El proceso en sí mismo, los detalles. Cuando los tengas todos identificados, hay que documentarlos. ¿Hace falta documentar todos los procesos? Pues bueno, en principio los procesos clave, los que son operativos, sí necesitarían documentarse por lo que te he dicho en los primeros minutos de este episodio. Y hay varias formas de documentar los procesos, pero las más comunes son establecer un diagrama de flujo y crear fichas de procesos. En la ficha de procesos se determina el para qué ese proceso, cuándo se inicia y cuándo finaliza, quién tiene que hacerlo, qué otras personas intervienen, qué controles existen para confirmar que ese proceso es correcto, qué tareas se hacen, dónde puede haber problemas. Y algo muy importante, el indicador o KPI en el mundo anglosajón que te servirá para medir si ese proceso cumple o no con el objetivo del mismo. Ese indicador ha de medirse de forma periódica para saber si vas por el buen camino o algo se está torciendo. Ejemplos de indicadores, si tuviéramos por ejemplo una empresa de artes gráficas, sería pues el nivel de satisfacción del cliente con el servicio prestado o el tiempo medio de realización del producto o incluso un tiempo medio de uno de los subprocesos como puede ser el presupuesto. Si fuera un despacho de abogados, pues podemos medir el tiempo medio de resolución de un expediente. Si hablamos de algo que tenga que ver con incidencias, porcentaje de incidencias resueltas en un mes, etc, etc. Una vez tengamos las fichas de los procesos, toca revisar y empezar a hacerse preguntas. ¿Qué herramientas hay para hacer esto más sencillo? ¿Podemos acortar algún paso sin perder información? ¿Podemos automatizar algo? ¿Hay algún software que haga este proceso más eficiente o más ágil? ¿Merece la pena hacer un manual para que no se pierda información? Después de estas preguntas, evidentemente toca analizar todos esos procesos y controlarlos de forma regular para comprobar que las mejoras, si las ha habido, surten efectos o simplemente para saber si las cosas siguen marchando como estaba previsto. Y como no quiero cerrar el podcast así, te voy a dar unas pistas, unas ideas de dónde puede haber ineficiencias en los procesos y cómo solucionarlos. ¿Dónde están los datos? Esto es algo a lo que nos enfrentamos todos, desde empresas individuales a empresas grandes. Cuando tienes que recopilar información, ¿dónde la pones? Muchas veces donde cuadra y acabas teniendo 3 blocs de notas diferentes, un Excel, un sistema contable por un lado, un CRM por el otro. Concentra los datos, recopila toda la información en un único punto. Si usas diferentes softwares, mira de integrarnos, intenta integrarnos todos en un único sistema de información. Si simplemente quieres tener un único sitio donde ir recopilando notas, por ejemplo, pues tienes Evernote
o Notion. Ambas son estupendas aplicaciones para recopilar datos. OneNote, si eres de Microsoft. Otro punto de ineficiencia suele ser el trabajo duplicado. Imagina que hay una persona en tu empresa que aprende a hacer algo nuevo o a mejorar algo de su proceso, pero no se lo transmite a nadie más. Puede ocurrir que acaben duplicando el esfuerzo en la realización de las tareas y vuelva ineficiente al equipo. Todo por no transmitir información. Así que ya sabes, mejorar la comunicación interna y que toda la información sea compartida es esencial. Y si me permites recomendarte una aplicación, Zapiens es una herramienta brutal para compartir el conocimiento. Las latencias. Esto los gamers nos conocen bien, el lag, el tiempo que tardas entre hacer algo y que ese algo pase. No es solo propio en la informática o en los gamers, también se da en las empresas. Supongamos que en un proceso hay varias personas implicadas. El tiempo que tarda X en enviar la tarea a Y una vez que la ha terminado puede ser mayor del necesario por muchas razones, ¿no? Algo no funciona, hay un retraso, le interrumpen. El tiempo es un recurso limitado que necesitamos controlar al 100%. Esa ineficiencia puede quedar resuelta fácilmente con una automatización, de forma que si X acaba el trabajo pasado un tiempo no se ha enviado ahí, automáticamente se le envíe. Estos son solo 3 ejemplos muy por encima, pero tienes muchísimos más. Normalmente si hay un trabajo manual hay un proceso susceptible de ser mejorado. Si hay alguien emitiendo facturas de forma manual, revisando papeles, validando datos generados, ahí tienes una gran posibilidad de mejora. Y como no quiero alargar mucho más este podcast, lo voy a dejar aquí. Espero que hayas tomado apuntes, que te haya resultado interesante, que consultes las notas y ya sabes que si tienes dudas, cuestiones o preguntas, estoy encantada de ayudarte a analizar los procesos de tu empresa o emprendimiento. Si te ha gustado, ya sabes, dale a me gusta, comparte y comenta. El próximo viernes más. Muchas gracias por estar al otro lado y un abrazo enorme. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web, vanessaramos.com, además de en las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox y por supuesto en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.